les bendiga. Dios les bendiga poderosamente. En este día nosotros vamos a tener la lectura bíblica en el nombre de Jesús, en 2 de Timoteo 2:14-16, bajo el tema Un obrero aprobado. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate que Jesucristo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Que la palabra de Dios pueda quedar en nuestros corazones y que en esta mañana pueda haber una enseñanza para nuestra vida. Es el tema, ¿verdad? Un buen soldado de Jesucristo. Un soldado tiene una disciplina tremenda. Tienen sus horarios de levantarse y tienen sus horarios de acostarse a dormir. Tienen sus horarios con minutos contados para hacer cualquier misión durante el día. Hay una disciplina tremenda en ellos, en lo cual ellos se proyectan, en lo cual ellos son admirados por mucha gente. En la vida espiritual somos también militantes de Jesucristo. Somos soldados del Señor Jesús. Pertenecemos al ejército poderoso, el que es capitán de ese ejército es Jehová de los ejércitos. Tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Ninguno que se milita, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado, el que está militando, tiene que ser leal y no se va a enredar en negocios de la vida porque solamente está para agradar a aquel que lo llamó por soldado. El Señor nos ha llamado para que le sirvamos, no tenemos que enredarlos en los negocios de esta vida. Ya no pertenecemos al mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Fíjese que nos pone un ejemplo en la Biblia que el que lucha como atleta no es coronado si no hace todo legítimamente. Su lucha debe de ser legítima. Imagínense que hoy mucha gente se inyectan cosas para poder rendir y algunos han obtenido mucha fama, pero han sido descubiertos. Que la energía que había en ellos no era natural, era porque se estaba inyectando para tener energía. Cada cosa tiene su nombre, ¿verdad? Ahorita se me ha escapado el nombre de lo que se inyectan. Ahora bien, el que lucha como atleta
no es coronado si no lucha legítimamente. Él se esfuerza, él hace hasta lo imposible para poder ser coronado como un atleta y llegar a la fama. Pero también hay otra persona que es muy admirable, que es el labrador. Para participar de los frutos debe de trabajar primero. Preparan la tierra, la preparan, la limpian de toda hierba dañina, la abonan y todo para poder participar de los frutos que va a dar eso que ha sembrado. Y le dice Pablo a Timoteo, considera lo que digo. El Señor te dé entendimiento en todo. Le estaba aconsejando, ¿verdad? Estaba orientándolo y le decía que considerara lo que le estaba diciendo. Pablo estaba muy preocupado porque siempre se daban problemitas en todos estos lugares en los cuales él tenía que estar amonestando, exhortando. Y él habla que hay que testificar de Cristo, que no debemos de sentir vergüenza de testificar de Él, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, que no sintamos vergüenza de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Y ni de Pablo, que estaba preso, pero que él estaba siempre participando en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Él siempre estaba allí. Y él estaba muy agradecido, aunque estuviera entre rejas, él no quería que la palabra se quedara presa. Allí en medio de todo lo que él estaba viviendo, estaba aconsejando, instándonos a ser un buen soldado de Jesucristo. Pero también él está diciendo que debemos de actuar para llegar a ser un obrero aprobado. Cuando él está enseñando, él quiere que nos acordemos del Señor Jesús, todo lo que sufrió Él por causa de nosotros. También se pone como ejemplo todo lo que Él sufrió, Pablo, por todos los discípulos que andaban allí. Y Él decía que palabra fiel era la que estaban hablando y que los que eran muertos en el Señor también viviríamos con Él. Y si sufríamos, también reinaríamos con Él. Y si lo negáramos, Él siempre se mantendría fiel, Él nunca nos negaría. Pero si nosotros fuéramos infieles, Él siempre es el mismo, Él es inmutable, Él sigue siendo fiel, los infieles somos nosotros. Él no se puede negar a sí mismo, Dios no se puede negar a sí mismo. Y por eso Él nos aconseja, nos amonesta a que hagamos las cosas bien. Un buen soldado de Jesucristo es disciplinado. Allí en el mismo libro de Segunda de Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, la cual por nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No podemos estar contendiendo con la palabra, no podemos contender con ella, es un riesgo. Y más bien le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como un soldado de Jesucristo tenemos que presentarnos con diligencia ante Dios, como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Dice que más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. El discutir, ¿verdad? Esas palabrerías que terminan en discusión por estar contendiendo y defendiendo lo que tenemos que defender, pero no debemos de pelear por causa de Jesucristo, pero sí mantenernos firmes en lo que creemos de Él y ser justos cuando lo defendemos, ¿verdad? Defenderlo de una manera sabia, no así eh, ofendiendo, o sea, que se salga el hombre viejo de nuestra vida, no, mantenernos con cordura, con mansedumbre y con templanza, para no llegar a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena de los que
como Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaban la fe de algunos, ¿verdad? Hay esos que andan enseñando mal. Entonces todo eso, por eso dice que evitara las profanas y vanas palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad, porque esos dos personajes, Himeneo y Fileto, andaban desviándose de la verdad, hablando otras cosas que no venían al caso, hablando de que ya había sucedido la resurrección y, y confundiendo a la gente. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Pero una cosa, perdón, pero una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, también hay de madera, hay de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Estamos hablando de un soldado de Jesucristo como un obrero aprobado. El soldado de Jesucristo, ¿verdad? Es una persona disciplinada, un obrero aprobado, de igual manera, es solamente para la honra y la gloria de Dios. No va a andar haciendo lo bueno y lo malo porque no va a ser de aquí ni de allá. También le dice que huya de las pasiones juveniles y que siga solamente la justicia, que siga la fe, que siga el amor y la paz y que ande con las de corazón limpio, invocando al Señor. Pero que hay que desechar las cuestiones necias, las insensatas, sabiendo que eso solo engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mire, estos dos consejos últimos me gustan. Dice que con mansedumbre hay que corregir a los que se oponen al Evangelio, ¿verdad? No con gritería, con insultos, enojando, porque tal vez Dios pueda tener misericordia de ellos y se arrepientan para conocer la verdad. Y también dice que hay que escapar del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Las personas, ¿verdad? Si son corregidas con mansedumbre, con amor, pueden escapar, pueden arrepentirse, pueden conocer la verdad y usted habrá ganado un alma para el Señor. Así es que yo les dejo este consejo y al mismo tiempo, ¿verdad? De hablar de un soldado de Jesucristo, hablamos de un obrero aprobado. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios hay que usarla tal como debe de ser. No tenemos que quitarle ni ponerle, porque eso no es correcto, no agrada a los ojos de Dios. Imagínense que un obrero aprobado no tiene de qué avergonzarse. Quiero llevarlos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. En el 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. En otras palabras, que lo que enseñemos tenemos que vivirlo. No podemos estar enseñándole a la gente algo que nosotros mismos ni lo cumplimos, porque todo lo que nosotros enseñemos tenemos que, por eso dice, el que permanece en él debe de andar como él anduvo. Qué importante es esto. Y vamos a ver aquí en Primera de Juan 1:10 que nos dice, en Primera de Juan 1:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si en realidad estamos nosotros amando a nuestro hermano, vamos a permanecer en luz,
ambos. Y no va a haber tropiezo, no va a haber quien caiga porque todo es armonía, todo es paz. Todo es llevado con sabiduría, con amor, con prudencia y hay paz, hay gozo. Muy hermoso. Y fíjense que los quiero llevar también siempre el mismo libro de Primera de Juan 2:15-17. Siempre en el mismo libro, en 2:15-17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Importante ponerle cuidado a este versículo. El mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué importante es poder tomar en cuenta esta palabra y guardarla en nuestros corazones y llevar una vida agradable ante los ojos de Dios, que es lo que más nos interesa, agradar únicamente a Dios. Quiero llevarlo siempre, el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 3 del 1 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no nos va a conocer a nosotros porque no conocen a Dios. Y en el 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Así es que sea Dios con nosotros, ¿verdad? Y en el 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Qué importante es el amor, porque si el amor de Dios está en nosotros, vamos a aprender a amar a nuestros semejantes. En el 4, siempre de Primera de Juan, en el 4 dice, capítulo 3 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que pareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni siquiera le ha conocido. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. ¿Qué es la ley? La ley sirve para señalar el pecado. Y el Señor vino a hacer cumplir la ley, no vino a abrogarla, sino que a hacer cumplir la ley. Si nosotros somos hijos de Dios y creemos en Él, tenemos que vivir con Él y como Él. ¿Y cómo vivió con Él? ¿Cómo vivió Él? Sin pecado. Él fue un ejemplo. Así es que Él no nos ha dado malos ejemplos. Evitemos las palabrerías, evitemos las fábulas, evitemos la mentira, evitemos todo lo que es incorrecto y hagamos todo lo correcto. Ya no vive Él, ya no vivimos nosotros, vive Cristo. Hijitos míos, no amemos de, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A veces nosotros a todo el mundo le decimos que le amamos, pero los hechos dicen lo contrario. Y en esto conoceremos que somos de verdad, que somos la verdad y que vivimos en la verdad. Tenemos que asegurarnos de nuestros corazones delante de Dios, pues si nuestro corazón nos responde, mayor que nuestro corazón es de Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si no tenemos de qué avergonzarlos, es porque estamos viviendo en una vida no falsa, sino sincera. Así es que espero haya quedado un poco de reflexión en nuestros corazones, recordando que somos soldados que militamos para el Señor Jesucristo. Somos soldados de Jesucristo y tenemos que ser disciplinados, obedientes a su palabra y todos hablar el mismo idioma, por decirlo así. Amados, amemos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Así que es importante, para ser un obrero aprobado, tenemos que hacer las cosas correctamente. Procura con diligencia presentarte ante Dios, dice, como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse,
más bien usa la palabra de verdad. De ahí en segunda de Timoteo 2:14-16. Que el Señor les bendiga, que los guarde y que nos ayude a hacer las cosas correctamente, amarnos sin hipocresía, amarnos de corazón, porque esto agrada a Dios. Que el Señor les bendiga eternamente y poderosamente. En el nombre de Jesús, amén.